Bienvenidos a la parte 3 del proyecto que estamos desarrollando e implementando lo que sería arquitectura de software con N capas. Vamos a continuar con el desarrollo y para ello vamos a ver dónde nos hemos quedado del guión inicial que empezamos en la parte 2. Nos quedamos hasta la parte de la creación de la clase común de B. Entonces nos toca seguir con las clases que van a ser de la capa DAL y posteriormente las clases de la capa que tiene que ver con la PL, que sería la lógica de negocio. Muy bien, vamos a continuar entonces y nos vamos a venir a lo que sería el explorador de soluciones. Nos vamos siempre a la parte que dice acceso a datos y entonces acá tenemos la común de B. En las entidades de negocio tenemos todas las entidades de negocio. Pues entonces ahora lo que toca es que en la capa de acceso a datos vamos a tener que agregar una clase correspondiente a cada una de las clases que son entidades de negocio, solo que en este caso van a llevar acompañada la palabrita que se dice como DAL al final. Ejemplo, si yo tengo cargo y estado, acá en acceso a datos voy a tener cargo DAL y estado DAL, y así sucesivamente para cada una de las entidades de negocio que tengo. Por ejemplo, si yo tengo, por decir algo, 16 clases entidades de negocio, entonces también voy a tener 16 clases con el nombre de la entidad de negocio más la palabrita DAL. En cada una de las DAL yo voy a tener lo que serían los procesos para guardar, modificar, eliminar y consultar datos de cada una de las entidades de negocio. Es por ello que, por ejemplo, en lo que sería el diagrama de clases, no tenía ningún método cada una de las entidades de negocio en la parte de abajo, porque los métodos están en una capa diferente, que sería en este caso la DAL. Ok, entonces vamos a ello, ¿verdad? Vamos a cerrar quizás lo que sería la común de B. Dejémoslo ahí. Vamos entonces a crear una nueva clase. Le damos clic derecho sobre el proyecto de acceso a datos, luego agregar y por último clase. Entonces, como dijimos anteriormente, si yo tengo cargo y estado, voy a empezar entonces por la clase que es la clase como más inferior, que tiene solo un ID principal. Entonces me voy en este caso a estado, le voy a poner estado DAL, así se va a llamar la clase. Abrimos entonces acá y lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer pública la clase para poder acceder desde otras capas. Una vez hecho eso, voy a asegurarme quizás de una sola vez. Yo, como ya sé cuáles son los namespace que voy a utilizar, entonces no tengo ningún problema, lo voy a agregar de una sola vez. Voy a poner using y acá voy a ocupar entonces un namespace que es el mismo que ocupamos en la común, que se llama system .data.sql client. Listo. Otro using que voy a ocupar ahorita es cuando me sirven las referencias que trazamos cuando montamos por primera vez la arquitectura. Entonces voy a empezar using. Ahora ya no va a ser system, sino que le pusimos F Santa Fe. Acá está. Punto. Aquí está el repositorio de lo que estoy trabajando, en este caso, que es facturación. Y luego entonces me aparecen todos los proyectos a los cuales yo tengo acceso mediante la referencia. Ejemplo,
entidades de negocio es una de las que referencié en lo que sería el acceso a datos. Y el otro que me sale es acceso a datos, que es donde yo ya estoy, lo que es el namespace de ahorita, de la capa de acceso a datos. Entonces yo necesito agregar el using a lo que sería entidades de negocio. Muy bien, ya tengo prácticamente los using que voy a necesitar. Entonces al interior de lo que sería la clase voy a empezar entonces a confeccionar todos los métodos que voy a necesitar. Vamos a empezar por el método de guardar. Entonces voy a crear yo un método que sea público, estático, y que me va a devolver un entero para el caso. ¿Cómo se va a llamar el método? Bueno, el método se va a llamar, por ejemplo, guardar. ¿Ya? Abrimos y cerramos paréntesis de una sola vez, y abrimos y cerramos llaves de una sola vez también. Listo. Hecho eso, coloco en posición normal las llaves y voy a empezar entonces ahora a construir el interior de lo que sería el método. Bueno, número 1, voy a necesitar que este método reciba algo. Pues sí, voy a necesitar, porque el método va a guardar la información de una entidad de negocio. Entonces para ello yo necesito recibir esa información de las capas superiores que van a estar colocadas o referenciadas con la capa de acceso a datos. Entonces acá lo que voy a recibir yo va a ser una clase, una entidad de negocio, que va a ser del tipo estado, y que yo le voy a poner como nombre, como es parámetro, le vamos a poner la P de parámetro, estado. Entonces ese es un paquete de información que va a recibir este método. En el interior vamos a trabajar con ello. Muy bien, entonces vamos a crear lo primero, que sería en este caso una variable, digámoslo así, de tipo string, y que lo que va a contener prácticamente es la consulta. ¿Sí? Entonces le vamos a poner consulta para que sea un nombre descriptivo, o le podríamos poner en inglés si usted quiere query. Muy bien, entonces lo siguiente sería que esta consulta va a ser igual, y entonces venimos acá, aquí vamos a confeccionar lo que sería la consulta. Como es para guardar, entonces tiene que ser una consulta de inserción. Entonces vamos a ocupar un insert into. Aquí va todo lo que hicimos allá o practicamos en la parte del servidor de base de datos, pero ahora estamos prácticamente confeccionando lo que sería la consulta, pero ya desde el lado de la aplicación. Igual también otra forma sería poder ocupar procedimientos almacenados, y desde acá solo invocar los procedimientos almacenados que tuviéramos ya en la base de datos. Como ahorita no hemos montado ningún procedimiento almacenado, entonces lo vamos a hacer con la consulta pura, hecha o digitada, confeccionada desde lo que es la aplicación. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces insert into, luego lo que sigue sería el nombre de la tabla a la cual voy a guardar. La tabla se llama estado, ¿sí? Lleva paréntesis abiertos y cerrados, y luego lo que lleva sería los nombres de las columnas que vamos a insertar. En el caso tenemos ID y nombre para lo que sería el estado. Sin embargo, como no tenemos, tenemos de hecho ya preparado el ID para que sea automático, autoincremental identity, entonces no necesitamos mandar a guardar el ID porque el solito se va a construir. Entonces lo que voy a poner es el nombre de la tabla, perdón, el nombre de la columna, nombre, valga la redundancia, porque es el único que tiene la tabla de estado en el cual yo debo de mandar datos. Luego entonces tenemos que, después de especificar lo que son las columnas, tenemos entonces la palabra values, y luego nuevamente paréntesis abiertos y cerrados. Perfecto, acá es donde yo le voy a enviar
prácticamente ya una información para guardar. Entonces, ¿qué es lo que lleva ahí? Bueno, yo puedo ponerle un valor, pero entonces no me sirve porque el valor sería fijo. Lo que voy a hacer es que voy a ponerle entonces un parámetro. Significa que eso va a ser como una variable que va a estar dentro ahí. Entonces, ¿cómo le voy a poner de nombre al parámetro? Bueno, igual al campo que se va a almacenar. Listo, entonces yo ya tengo que voy a insertar en la tabla de estado, en la columna nombre, con los valores que va a tener la variable que se llama @nombre, que sería un parámetro. Ya tengo hecha entonces mi consulta. En este caso está sencilla porque la tabla pues prácticamente solo tiene dos campos, de los cuales uno es automático, es el ID, y el otro sería prácticamente el que yo estoy mandando guardar. Muy bien, hecho eso, entonces ahora yo ya puedo entonces empezar a ocupar. Ahora voy a necesitar hacer un comando. Por eso es que puse prácticamente SQL Client. Si se fija, entidades de negocio ya me aparece como resaltado porque yo ya estoy mandando a llamar a una entidad de negocio. En ese momento ya está siendo usado prácticamente lo que sería el namespace. Entonces ahora vamos a crear un SQL comando. ¿Sí? En ese momento ya se nos habilitó lo que sería, o más bien ya se puso como resaltado el nombre del namespace, que tiene que ver con todas las clases de SQL Server. Muy bien, entonces ¿cómo le voy a poner? Le puedo poner comando va a ser igual. Si se fijan, esa es una instancia la que estoy creando. Allí podría ponerle new y crearme un comando nuevo yo, pero no es eso lo que necesito, porque yo para ello yo ya hice un método en la común que me devuelve un comando que ya tiene una conexión y que me la devuelve incluso la conexión ya abierta. Veamos, es este método que está acá, se llama obtener comando, y si se fija ya trae una conexión porque aquí se le hemos involucrado, se le hemos incrustado, y lo que retorna es un comando, pero ya un comando básicamente con información. Perfecto, entonces es ese método el que voy a mandar a llamar. ¿Cómo lo mando a llamar? Te voy a decir común db punto, y ahí me van a salir todos los métodos que tengo del lado de la clase común db. Para el caso entonces dijimos que vamos a necesitar un comando. Perfecto, cuando nosotros le ponemos acá el paréntesis, en ese momento nos dice si necesita que le envíe información o no. Yo sé que no necesito enviar la información, no me va a dar error. Igual podemos verificarlo acá. Si se fijan, obtener comando dentro de los paréntesis no pide nada, por lo tanto yo no tengo que enviarle nada cuando estoy mandando a llamar. Entonces ya tengo listo mi comando. Ahora ¿qué voy a hacer? Se llama comando, le voy a poner punto y le voy a poner a la propiedad, hay una propiedad que se llama command text, es esta que está acá. A la propiedad command text yo lo que puedo meter allí es una consulta, y es prácticamente lo que acabo de construir antes en la línea de arriba. Por tanto, yo le voy a decir que el command text va a ser igual a la consulta. Listo, yo ya tengo armado prácticamente ahora lo que sería mi comando, ya con información casi listo para ejecutar. ¿Qué me faltaría? Bueno, voy a decirle comando, y al comando ahora yo necesito decirle que debo de agregarle los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Los parámetros que acabo de especificar, en este caso solo hay uno. Entonces yo voy a poner comando parameters punto
Aquí hay varias maneras de hacerlo. Yo lo que hago es que utilizo esta que dice add with value. Se puede poner solo con add, pero el proceso se hace un poquito diferente. Yo en este caso voy a ocupar add with value, y cuando le ponemos add with value nos da permiso entonces de nosotros especificar qué es lo que vamos a especificar. En este caso vamos a especificar qué propiedad, más bien qué parámetro y qué valor le vamos a dar. Perdón, acá no lleva igual porque es prácticamente un método, y cuando es un método lo que lleva son paréntesis, ¿sí? Entonces entre los paréntesis aquí nos pide prácticamente una sintaxis. ¿Cuál sintaxis? Bueno, lo primero que vamos a poner entonces es el nombre, entre comillas, el nombre de lo que sería el parámetro al cual le vamos a mandar información. El parámetro que queremos agregar es este que se llama nombre. Entonces le ponemos arroba nombre. Luego, después de lo que sería la especificación del parámetro, del nombre del parámetro, le vamos a poner coma. Y ahora lo que vamos a mandar es, aquí nos dice lo que vamos a mandar es el objeto que queremos enviar. ¿Cuál es el objeto que queremos enviar? La información como tal. La información la tenemos alojada dentro de p estado, que sería este que hemos recibido arriba, y lo que queremos enviar del estado es el nombre. Acá sería así. Entonces ahora solo venimos y ponemos punto y coma, y prácticamente como ya no siguen más variables, solo hay solo un parámetro, esa es una variable. Entonces en ese momento ya estamos listos para ejecutar lo que sería el comando. Podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Podemos hacer acá de una sola vez un return, o podemos hacer una variable que aloje el resultado de la ejecución de, como lo hicimos allá en Nadal, la ejecución del comando, y luego devolverla. Recuerden que acá dijimos que vamos a devolver un entero. Entonces lo voy a hacer más sencillo. Voy a poner el return, ya, y luego del return voy a decirle que quiero retornar algo que esté en la común de B, punto, ahí hay algo que se llama ejecutar comando. Cuando abrimos el paréntesis nos va a pedir que del otro lado nos dice que necesitamos enviar un comando, y es el que acabamos de construir, el que vamos a enviar para que se ejecute del otro lado. Del otro lado significa aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si se fijan, acá va a venir el comando, aquí va a ser recibido, se le da la ejecución, luego se cierra la conexión y se devuelve el resultado, que es el número de filas afectadas. Entonces estamos ahí. Vamos entonces a enviar el comando que tenemos acá y le damos punto y coma, y listo, ya se acabó lo que sería nuestro método para la inserción de lo que sería la entidad estado. Ya estamos por ahí. Entonces procedo prácticamente a lo que sería el siguiente método, que sería el de modificar. Muy bien, para el método modificar entonces vamos a hacer otra vez public estático. Siempre entonces va a retornar un int porque va a ser un número de filas afectadas. El único método que no va a retornar int va a ser un método que traiga información de la base de datos. O sea, más bien cuando tenga una consulta select, entonces no le voy a poner que el método va a devolver un int, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el método de ahorita se va a llamar modificar. Muy bien, tenemos lista la estructura del método. Vamos a bajar y colocar las llaves para que no se nos haga un desorden y nos perdamos. Entonces al igual de arriba, si va a modificar algo, tiene que ese algo
saber qué es lo que va a modificar, y en ese caso es una entidad de tipo de tipo estado. Entonces vamos a ponerle, como en el caso de arriba, quedaría así para cumplir con nuestros estándares. Y vamos, entonces prácticamente ya tenemos hecho el de arriba, es casi lo mismo, lo único que va a ir cambiando sería la consulta para este caso. Entonces vamos a crear una string, una variable tipo string, se va a llamar consulta, va a ser igual, ya. En algunos casos incluso es recomendable que le pongamos el arroba, así como lo hicimos con la parte de la string de conexión. Acá vean, eso es muy recomendable, ¿sí? Es de buenas prácticas. De pronto nos suceden algunos errores que no explicamos por qué, y es porque prácticamente no le hemos puesto el arroba, que se conoce en programación como un carácter de macro sustitución, en donde realmente le estamos indicando al lenguaje que hay un valor que es el que debe tomar como tal, casi siempre utilizado en la parte de los strings. Igual, ¿verdad? Lo podemos dejar o quitar, pero ya les digo, en algunos casos nos es necesario colocar eso. Muy bien, entonces ahorita lo vamos a dejar así. Lo que sigue entonces es la consulta para modificar. Aquí es donde nos tenemos que recordar y poner prácticamente a la disposición las competencias que adquirimos en el módulo de base de datos. Muy bien, entonces para hacer una modificación yo lo que hago es utilizo el comando update. Recuerdan, update, vamos a tratar de cumplir con el estándar, update. ¿A qué tabla le vamos a hacer el update? Bueno, la tabla se llama estado, entonces para ello le vamos a poner estado, luego lleva la palabra reservada set, y a continuación lleva cada una de las columnas que se van a actualizar igualado a el valor que se le va a introducir a esa columna. Entonces la columna que voy a actualizar en el caso es la columna que se llama nombre, ¿sí? Porque ya dijimos que el ID no es actualizable. Entonces necesito actualizar la columna nombre, y para ello lo voy a igualar a un parámetro nuevamente. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo se llama? Se va a llamar nombre, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo dejo así la consulta? Bueno, lo que va a pasar ahí es que si yo lo dejo simplemente así, me va a planchar prácticamente todos los registros que encuentre, y el nombre le va a poner el nombre que yo estoy mandando ahorita a guardar. Por tanto, yo necesito hacer uso acá de la cláusula where, ¿sí? Que prácticamente lo que hace es una condición. Yo le voy a decir que le actualice el campo nombre, pero para cuando se cumpla la siguiente condición. ¿Cuál? Que el ID sea igual al parámetro del ID. Listo, con eso seguro que se va a aplicar la actualización solo al ID del registro que yo ahorita necesite actualizar. Muy bien, entonces ya hecha la consulta, voy a venir y, como lo hicimos en la parte de arriba, voy a necesitar un SQL command, ¿sí? El cual voy a mandar a llamar siempre de la tabla, perdón, de la clase común de B. Ya tenemos el método que se llama obtener comando, y listo. Aquí ya vamos de bajada, señores. Acá ya prácticamente vamos a practicar. Solo es de que nos pongamos las pilas con conocer bien estos métodos, y ya de ahí prácticamente solo es un trabajo de ir repitiendo, pues.
Entonces una vez hecho eso, ahora igual que lo hicimos arriba, tenemos el comando, le ponemos punto, le vamos a decir que ahí tenemos el command text y que el command text va a ser igual a lo que tenemos en la variable que se llama consulta. ¿Sí? Entonces, dicho eso, ahora vamos a necesitar, igual que lo hicimos arriba, agregarle todos los parámetros que necesitemos. En este caso, sí vamos a necesitar dos parámetros, el nombre y el ID. Entonces, igual que lo hicimos anterior, vamos a poner comando punto parameters punto, y ahí tenemos los métodos, y aquí tenemos el método addWithValue. Otra vez, como es un método, lleva paréntesis abiertos y cerrados, punto y coma al final, y ahora empezamos a enviar lo que sería la configuración de los parámetros que va a llevar. ¿Cuál es el primero? El primero es nombre, le pongo coma fuera de las comillas, y ahora le voy a mandar lo que sería el valor que quiero alojar. ¿Cuál es el valor que quiero alojar? Tenemos la P de parámetro, tenemos estado, luego le pongo punto, y del estado necesito mandarle el nombre, que es lo que estoy ahorita especificando. Luego entonces continúo, voy a poner comando punto parameters punto addWithValue, y ya vamos, como les digo, de bajada, señores. Punto y coma, comillas, arroba, ID, y además del ID de estado, punto ID. Listo, yo ya tengo agregado lo que serían mis dos parámetros, y entonces lo que sigue ahora sería mandar a ejecutar el comando return, como lo hicimos en la parte de arriba, y ahora le voy a decir como db punto ejecutar comando, abrimos, cerramos, y dentro le vamos a decir que el comando que vamos a ejecutar es el que se llama comando. Y listo, ya terminé entonces ahora con lo que sería mi segundo método. Ya estamos haciendo prácticamente las operaciones de guardar, modificar, luego vamos con eliminar, y por último vamos con el método que va a servir para traer información. Muy bien, entonces voy a continuar con el método de eliminar. Para ello voy a hacer un espacio. Recuerden que, para no confundirnos, si dejamos dos llaves, contamos dos llaves desde abajo hacia arriba, ahí podemos abrir un espacio y ahí podemos escribir nuestro método, para no tener ninguna complicación y equivocarnos con cuestión de llaves y todo eso. Entonces ahora voy a crear el otro método. Sería siempre un método público estático, siempre va a retornar un entero, que es el número de filas afectadas. Se va a llamar eliminar, lleva paréntesis abiertos y cerrados y llaves abiertas y cerradas. Colocamos en posición, adicional a eso, entonces vamos a colocarle acá que va a recibir siempre un elemento de tipo estado. Ese parámetro va a ser recibido con el nombre P estado, la P de parámetros, recuerden. Y pues entonces empezamos con lo mismo de siempre. Aquí, como les repito, ya prácticamente es de bajada. String es una variable,
que va a mantener la consulta, por eso le voy a poner el nombre de consulta. Y entonces, ¿cómo se hace un delete? Así, ¿verdad? Delete from estado. Acá no se especifican columnas porque delete lo que borra es una fila completa. Entonces lo que sí debo hacer es, igual que en la parte de arriba, agregarle el where. Y en el where lo que va a llevar es la condición del ID, como siempre, para que la eliminación se aplique solamente a un ID específico. Entonces lo voy a igualar siempre con lo que sería un parámetro. Y listo, ya tengo mi consulta. Voy a crear un SQL comando. Se va a llamar comando. Va a ser igual a la común db obtener comando. Listo, ya tengo mi comando. Entonces ahora voy a hacer uso del comando punto. Le voy a meter la consulta, ¿verdad? Como lo hicimos en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el command text. Y le vamos a decir que el command text va a ser igual a lo que tiene la consulta. Una vez hecho eso, ahora yo voy a utilizar el comando siempre para poder crearle los parámetros o agregarle los parámetros. Parameters.addWithValue, el método que nos permite agregar lo que sería los parámetros al comando. Y vamos a ponerle @id, que es el único que vamos a necesitar en este caso. ¿De dónde vamos a tomar ese valor? Bueno, como siempre, de la entidad de negocio que nos va a proporcionar la capa que va a estar más arriba, la superior. Entonces se llama estado punto, y ahí vamos a decirle que vamos a tomar el ID. Excelente. Hoy solo nos queda entonces hacer el return común db punto ejecutar comando, y queremos que ejecute lo que se llama comando. Listo, hemos terminado entonces con el método que nos va a servir para eliminar información. Perfecto, entonces vamos a continuar con el método que nos va a servir para traer información. Ya hicimos el de guardar, el de modificar, el de eliminar, y ahora nos toca traer información, no enviar a la base de datos, sino que retornar de la base de datos a lo que sería la aplicación. Entonces vamos a crear un método público estático, y en este caso ya no va a devolver el número de filas afectadas, sino que lo que va a hacer es que va a devolver un mecanismo de donde nosotros podamos extraer la información. Ese mecanismo, para eso nosotros conocimos lo que se llaman listas. En este caso nosotros vamos a ocupar entonces una lista. Ya. Tenemos para hacer la lista, y la lista va a ser de tipo estado. Lo que va a contener son elementos del tipo estado. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, el método se va a llamar obtener todos.
abrimos y cerramos paréntesis, y luego de eso abrimos y cerramos llaves. Las colocamos en posición y empezamos entonces ahora con lo que sería la variable para la consulta. Va a ser igual a, y en este caso lo que vamos a poner es un select. Ok, en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a retornar toda la información de la tabla, pero tenemos que tener en cuenta que cuando estemos haciendo un sistema, pues la base de datos puede tener hasta millones de registros. Entonces vamos a poner algo que se llama top y le vamos a decir en el caso que nos traiga como un máximo los últimos 500 registros ingresados en la base de datos, para que no haya problemas de que se nos vaya a quebrar la consulta, nuestra aplicación nos dé error o se tarde demasiado tiempo. Entonces select top 100. Ahora voy a empezar a especificar cuáles son las columnas que quiero traer. Para este caso voy a ocupar alias y voy a poner la E de estado. La tabla va a ser E de estado. Entonces le ponemos punto y voy a necesitar poner el ID, traerlo, y después voy a poner punto nombre. Ahora from, y la tabla se llama estado. Como le pusimos alias, le vamos a poner estado E. Perfecto, ya tenemos nuestra consulta. Ahora vamos a crear un comando. Le vamos a decir que se va a llamar comando y le vamos a decir que va a ser igual. Vamos a decir que va a ser igual a lo que tenemos en el método que tenemos en la común DB, que se llama obtener comando. Listo. Perfecto. Entonces ya tenemos dos elementos. Ahora el comando que hemos creado, le vamos a poner que el command text va a ser igual a la consulta. Perfecto. Entonces, como paso siguiente, ya podríamos prácticamente ejecutar el comando. Note una cosa, ahora no vamos a ocupar parámetros porque la consulta no necesita ninguna variable, un parámetro. Entonces no podemos ejecutarla de una sola vez. Lo único que no termina ahí el método, sino que recuerden que tenemos que devolver una lista, y entonces ahorita como elemento del comando vamos a obtener a lo mucho un reader. Entonces necesito yo crear una instancia del reader. ¿Y cómo hago eso? Le puedo poner yo SQL data reader. Voy a crear una instancia de data reader. Le voy a poner de nombre reader, que es un lector, y le voy a decir que ese reader va a ser igual a ¿qué? A común db punto. Aquí tenemos ejecutar comando, pero también tenemos un ejecutar comando reader, que es el que nos va a servir en este caso. Entonces acá yo le voy a dar el comando que acabamos de construir, y él lo que va a hacer es que no nos va a devolver un int como los métodos anteriores, sino que lo que nos va a hacer es que nos va a devolver en este caso un reader, y lo va a alojar dentro de esta instancia que acabamos de crear. Entonces ese reader lo que es un lector. No sé si se recuerdan que vamos a ir a la común. En la común nosotros ocupamos este command behavior, que era un cierre automático, porque no podemos cerrar ahorita lo que sería la ejecución del comando, porque nos daría error, ya no podríamos leer de este lado, ¿verdad? El reader lo que es un mecanismo para leer la información proveniente de esta consulta que vamos a lanzar. Entonces, una vez hecho eso, voy a necesitar hacer en este caso una lista. ¿Qué lista?
Bueno, igual a esta que tenemos acá, voy a copiar y pegar porque mi teclado necesito estarlo cambiando de idioma para que me puedan salir los signos de mayor y menor. Entonces voy a hacerlo así. En este caso le voy a poner, por ejemplo, aquí me sugiere que le puedo poner estados. Normalmente le ponemos, bueno, en mi caso le pongo lista estados, que sería la otra forma de mantener los estándares. Ok, entonces le ponemos que va a ser igual a, otra vez sería en este caso new, esto sí es una lista como la conocemos, y vamos a poner paréntesis abiertos y cerrados para decirle que va a usar un constructor vacío, o sea que se va a crear una lista pero vacía. Perfecto, una vez creada la lista ya tengo un mecanismo donde vaciar la información del reader, y esta lista que está acá es la que vamos a devolver en la parte de arriba como resultado de la ejecución del método que estamos ahorita construyendo. Perfecto, entonces ahora ¿qué sigue? Bueno, entonces ahora lo que sigue es probablemente hacer un ciclo para ir leyendo toda la información que tiene el reader. Ok, entonces vamos a poner acá lo que sería un ciclo, como decía. Para eso podemos ocupar el while. Si presionamos dos veces la tecla Tab, lo que va a hacer es que nos va a hacer la estructura de una sola vez. Entonces podemos hacer esto. Si se fijan, el while lo que lleva son llaves abiertas y cerradas, y también dentro de los paréntesis iría la condición. En este caso, ¿qué condición le voy a poner? Bueno, la condición que vamos a poner en este caso es que el reader que hemos confeccionado ahorita tiene métodos. Hay un método que se llama read, y eso lo que hace es determinar si se puede leer o no. Si trae información va a leer y va a ir leyendo fila por fila, y cada fila que vaya leyendo se va a ir destruyendo. Entonces vamos a recorrer prácticamente esa especie de lista que realmente no es una lista sino que es un lector. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de pasar la información que está en la línea del reader a la lista que es la que vamos a retornar. Entonces vamos a venir por acá y vamos a necesitar crear en este caso una instancia, un objeto del tipo estado. Le vamos a poner estado como nos sugiere ahí, le vamos a decir que es igual a new y lo vamos a generar vacío. Vamos a usar el constructor vacío que tenemos, que es automático. Se recuerdan que en las entidades de negocio no le pusimos constructores, por tanto están dotados de algunos constructores automáticos que nos permiten crear instancias vacías. Muy bien, una vez hecho esto, entonces yo puedo decir que estado, que es el objeto, punto id va a ser igual a qué, al reader punto get. Aquí tenemos todos los métodos get del reader que nos permiten prácticamente pasar de un tipo que tengamos de la base de datos al tipo que tenemos en C#. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si usted tiene dudas, yo le aconsejo que tenga prácticamente visible acá lo que sería el explorador. Yo lo voy a dejar fijo para poder estar viendo lo que serían las propiedades. Aquí, por ejemplo, en el caso tenemos estado, y el estado dice que tiene, perdón, se abrió acá, el estado tiene lo que sería el ID y el nombre. El ID dice que es tipo byte y el nombre dice que es tipo string. Entonces yo lo que voy a poner acá es punto get byte, ¿sí? Ya. Entonces ahora lo que especifico es el número de columna a la cual en la cual está la columna según el orden que le he dado en el select. Entonces
entre paréntesis voy a especificar ese número. Si vemos acá, esta sería la columna 0 y esta sería la columna 1. Entonces acá le vamos a poner un 0. Perfecto, continúo y entonces digo estado punto nombre va a ser igual a, ojo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo acá es estoy almacenando dentro de las propiedades del objeto la información que está dentro del reader. Entonces yo estoy asignando lo que trae la consulta en la columna, por ejemplo ID. Si viene el 1, pues el 1 se va a ir a introducir dentro de la propiedad ID de ese objeto, que es el que se va a almacenar en la lista y se va a retornar. Entonces lo mismo con el nombre en este caso, ¿verdad? Entonces reader punto get, si se fijan acá dice string, entonces le vamos a poner get string, ya, paréntesis, y luego entonces esta sería la columna 1. Listo, entonces prácticamente ya hemos recogido la información. Ahora solo nos resta decirle que se almacene dentro de lo que sería la lista. Tenemos la lista estados, la que producimos arriba, le ponemos punto y tiene un método que se llama add, paréntesis abierto y cerrado, punto y coma, y dentro de add le vamos a poner que queremos que se guarde en la lista el objeto con el nombre estado. Listo, ya lo hemos hecho. Eso se va a repetir según si el reader trae 10 o 5000 filas. Bueno, de esas 5000 va a tomar las primeras 500 porque nosotros le hemos puesto aquí que solo 500 necesitamos, y entonces esas se van a ir leyendo 500 veces cada fila. Cada fila, por decir algo, se va a leer. Entonces como resultado final vamos a tener 500 ciclos y esos se van a almacenar dentro de la lista. Y ahora pues solo lo que necesitamos es prácticamente retornar la lista, ¿verdad? Le vamos a dar return y aquí le vamos a decir que lo que queremos retornar es la lista de estados, punto y coma. Prácticamente ya con eso hemos terminado lo que sería el método que se llama obtener todos. Muy bien, vamos a complementar entonces. Voy a hacer un poco más abajo la visión y vamos a complementar entonces con un método que nos va a servir para buscar un registro en concreto. Para eso entonces vamos a hacer public static como siempre, y en este caso no voy a devolver una lista como en el de arriba, sino que lo que voy a devolver, quiero devolver información, pero lo que quiero devolver en este caso es un elemento en concreto, o sea, solo un registro o un objeto, como le queramos llamar. Entonces, ¿cómo se va a llamar este? Buscar por ID. ¿Sí? Este elemento lo vamos a ocupar muchas veces en lo que serían las vistas, ya cuando estemos haciendo los formularios, y vamos a necesitar para que lo pueda ocupar el método de eliminar o el de modificar. Entonces lo vamos a dejar ya listo de una sola vez. Vamos a bajar las llavecitas. Acá, ¿qué es lo que voy a necesitar? Bueno, aquí hay dos cosas que puedo necesitar. Uno podría ser un ID, o puede ser que yo le mande toda la información de una entidad de negocio. Cualquiera de las dos podría ser buena. En este caso lo voy a hacer más corto y voy a poner solo el ID. Entonces, ¿qué tipo voy a poner acá? Debo de fijarme según la clase que esté fabricando. En este caso el ID de los estados es de tipo byte, entonces yo tengo que poner un byte. ¿Sí? Lo puedo utilizar como siempre con byte con B mayúscula o con B en minúscula. Vuelvo a repetir, con B en mayúscula sería del framework y con B en minúscula sería prácticamente de la palabra nativa de C#. Entonces cualquiera de las dos es bueno. Si se fijan,
cuando la construí utilicé la minúscula. Voy a utilizar la minúscula aunque no me afecte en nada. ¿Sí? El nombre que voy a poner para ese parámetro va a ser PID. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, como siempre, igual que todos los métodos, una consulta. Entonces vamos a poner string consulta, le vamos a poner igual a, y le vamos a poner acá lo que sería la consulta. Siempre va a ser un select porque lo que voy a traer es información. En este caso no le voy a poner un top porque voy a traer uno en concreto, entonces no va a afectar. Si le voy a poner un where, entonces no necesito ponerle un top. Entonces select, y entonces ahora le voy a poner que necesito la e punto. La e es el alias de la tabla de estado. Entonces e punto id, coma, y voy a necesitar también e punto nombre porque no tiene más campos, solo son dos. Entonces ahora sí, de la tabla estado, que le pusimos de alias e. Perfecto, pero en este caso sí le vamos a poner un where id igual a PID, le pusimos arriba, por lo tanto vamos a utilizar también el parámetro con el nombre equivalente, ¿verdad? Arroba id, ponemos punto y coma, tenemos lista la consulta. Lo que sigue entonces es obtener un comando. Se va a llamar comando, va a ser igual a común db punto obtener comando. Tenemos nuestro comando. Entonces lo que sigue sería prácticamente al comando punto command text, agregarle la consulta, ¿sí? Y como se fijan, vamos a ocupar un parámetro, entonces necesitamos al comando pasarle el parámetro, porque si no, cuando ejecutemos nos va a dar error, nos va a decir que nos falta esto. Entonces ahora le vamos a decir comando punto parameter punto add with value igual, perdón, es un método, entonces no lleva igual, sino que lo que lleva es en paréntesis. Dentro del método entonces le vamos a poner lo que sería el parámetro, le vamos a decir que va a ser arroba id, y que ese arroba id lo que vamos a meter dentro de ese parámetro va a ser lo que tenemos en el id, que es el que hemos recibido en el método. Listo, es este de acá arriba. Entonces una vez hecho eso, ya le agregamos los valores, no vamos a tener error, y ahora lo que resta es prácticamente ir a ejecutar el comando. Pero para ello recuérdense que lo que vamos a traer es información, por tanto no podemos ocupar los que nos devuelven un entero. Necesitamos prácticamente utilizar este mismo de acá arriba, este de acá, que lo que hace es ejecutar un comando y nos devuelve un reader. Por tanto, entonces vamos a tener que siempre usar un SQL data reader para poder recibir la información. Le vamos a poner un nombre, siempre le podemos poner reader, no hay ningún problema. Le vamos a decir que va a ser igual a common_db punto execute command reader. Ok, a este entonces le vamos a pasar lo que sería el comando que acabamos de producir. Listo, hecho una vez eso,
ya entonces ahora podemos prácticamente leer. Si queremos podemos utilizar un while, aunque en este caso no es un ciclo porque solamente una vez lo va a leer. Recuerden que los ID son únicos, entonces por tanto nosotros le estamos dando un ID. Solo lo que va a pasar es que o va a encontrar ese ID o no lo va a encontrar. Entonces solo nos va a traer a lo sumo una fila. Entonces podemos utilizar, si gustan, siempre lo que sería el while. Entonces le pongo while, dos veces la tabular, y ahora lo que le voy a poner es reader.read para saber si puede leer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una vez hecho eso, si lee, yo lo que voy a hacer es prácticamente poder leer y prácticamente lo mismo de arriba, ¿verdad? Vamos a hacer una instancia de estado. Va a llamar estado, va a ser igual a new estado. Vamos a utilizar el constructor vacío, y una vez tengamos eso podemos nosotros decir acá estado punto id igual a reader punto get byte. Va a estar en la columna 0 de lo que es la consulta, y hacemos lo mismo para el nombre, estado punto nombre igual a reader punto get string, en este caso, ¿verdad? Como ya lo vimos en el ejemplo anterior, va a estar en la columna 1 y ponemos punto y coma. Listo, hecho una vez eso, ya prácticamente tenemos la información de lo que sería el ID que nosotros hemos proporcionado mediante el método. Entonces ahora solo nos queda retornar, ¿verdad? Le ponemos return, y lo que vamos a retornar es el objeto que contiene la información, en este caso, ¿verdad? Tenemos un error, veamos por qué. Porque lo hemos creado aquí adentro y lo queremos retornar, ¿verdad? Y estas llavecitas lo que provocan es un encapsulamiento. Por tanto, este estado solo lo podemos leer desde lo que sería aquí adentro. ¿Qué es lo que voy a hacer para resolver este error? Voy a venir y voy a sacar la línea. ¿Sí? La voy a poner en el exterior. Para que entonces ahora sí me la pueda leer bien lo que sería retro. ¿Sí? Y prácticamente hemos terminado con lo que serían todos los métodos que vamos a necesitar para hacer lo que es la DAL. Una vez terminado entonces nuestro código, tendríamos que venir nuevamente a lo que sería datos. Venimos, damos clic derecho, agregar clase, y como ya tenemos, si se fijan acá al fondo ya tenemos la clase que se llama estado DAL, nos faltaría cargo DAL y un DAL por cada uno de lo que serían las entidades de negocio. Entonces ahorita voy a hacer lo que sería cargo DAL, le damos a agregar y listo. Empezamos de nuevo, agregamos los using, los dos correspondientes, le agregamos public a la clasecita y empezamos a crear otra vez cada uno de los métodos que vimos anteriormente. Lo voy a dejar hasta acá porque si no se nos va a hacer mucho más extenso lo que sería el video, pero espero que la idea ya quede ahí
bien recepcionada. Muy bien, entonces como paso siguiente, si seguimos el guión que teníamos acá, solo nos faltaría la parte de crear las clases de la BL. Perfecto, entonces vamos a hacer eso rápidamente. Nos vamos a ir a la lógica de negocio, que es la BL. Vamos a venir acá, damos clic derecho y le damos a agregar clase. Nos va a agregar una clase y ahora es la misma historia que hicimos con Nadal, pero ahora aplicado a lo que sería la capa BL. ¿Cómo así? Vamos a tener algo que se llama estado, solo que en este caso ya no se va a llamar DAL, sino que se va a llamar BL. Le vamos a dar a agregar, se nos va a crear una clase, se llama estado BL, y vamos a empezar siempre por lo que serían los using o los namespace using, y ahora vamos a poner F Santa Fe punto, necesitamos del ítem facturación punto, y ahora necesitamos agregar las mismas dos referencias que agregamos a nuestro proyecto. En el caso sería que necesitamos entidades de negocio y necesitamos acceso a datos. Entonces agregamos el primero, punto y coma, procedemos con el siguiente, F Santa Fe punto facturación punto entidades de negocio. Listo, entonces una vez agregado eso, vamos a venir y vamos a agregar public siempre a lo que sería la clase para poder acceder desde otra clase, y empezamos a crear siempre los métodos. ¿Cuáles métodos? Los mismos que ocupamos en Nadal, solo que estos van a servir solo como de intermediarios. Van a ser intermediarios entre lo que estamos próximos, que sería la capa de, veamos acá el esquema, la capa de presentación, y lo que sería el acceso a datos. Entonces la capa de lógica de negocio solamente contiene métodos que mandan a llamar a los métodos que están abajo. Prácticamente lo que tienen es una funcionalidad abstracta. Abstracta quiere decir que realmente van a guardar, pero lo que hacen es delegar a la clase de acceso a datos correspondiente para que ella realice esa función. Entonces este es un intermediario, es como si fuera una especie de contratista, y como si fuera el cliente y le pide al contratista, pero el contratista lo que hace es delegar prácticamente a los que están contratados. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estos métodos son más cortos y más fáciles. El primero va a ser, digamos, por ejemplo, public estático, va a devolver un entero, se va a llamar guardar. Luego de eso tenemos los paréntesis abiertos y cerrados y lo que serían las llaves abiertas y cerradas. Colocamos en posición para no tener problemas, y en el interior va a recibir algo de tipo estado con el nombre de P estado. Listo, entonces una vez hecho eso, ya prácticamente lo que tengo que hacer aquí adentro es mandar a llamar el método que tengo en la DAL y devolver el mismo valor que me está devolviendo la DAL, retornarlo esto va a retornar a la capa de más arriba, que sería la capa de presentación. Para ello lo voy a hacer fácil y voy a aplicar de una sola vez un return, y en el return le voy a decir que me devuelva el resultado de un método que está en la DAL, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese método? Bueno, primero tengo que hacer referencia a la clase. La clase se llama estado DAL. Si le pongo punto, me van a salir todos los métodos que construí en la DAL. Entonces ahora voy a decirle que como lo que quiero es guardar, voy a invocar el método guardar, pero de la clase que se llama DAL. Ojo, ¿verdad? La confusión que puede haber. Este es un método que se llama guardar, pero es de la clase que se llama estado BL. Este método lo que hace en el interior prácticamente solo es mandar a llamar
a el método que está en Nadal, que es el que en verdad guarda, como dije al principio, haciendo así una funcionalidad abstracta. Entonces este método de acá lo que sí me va a pedir es que yo le pase algo. Este método de la BL lo que hace, pide un parámetro el cual se lo va a pasar al otro método. Como dije anteriormente, prácticamente es como un contratista. Entonces toma un requerimiento y se lo pasa prácticamente al otro método. Entonces lo que le vamos a enviar nosotros es el mismo estado que es el que acabamos de recibir. Esto que recibimos se lo enviamos al nuevo método y listo, ya se acabó. Eso es todo. Voy entonces, para que quede completo, voy otra vez a hacer el otro método, que es el de modificar public static. Esta siempre devuelven un int porque es un número de filas afectadas. Se va a llamar modificar, paréntesis y llaves abiertas y cerradas. Bajamos, colocamos, venimos acá en el paréntesis, igual va a pedir en este caso una entidad de tipo estado, ¿sí? Con el nombre de p estado. Listo, entonces igual aquí ya es facilito. Return estado dal punto modificar. En este caso cerramos y le ponemos igual que el anterior. Vamos a devolverle o a enviarle el mismo dato que hemos pedido en el anterior. Ok, listo, ya terminamos. Seguimos. Public en el siguiente, ¿verdad? Public estático, siempre un entero, y en este caso lo que vamos a hacer es a eliminar. Abrimos y cerramos, bajamos en posición. ¿Y qué es lo que vamos a eliminar? Bueno, para saber qué eliminar tenemos que darle, se recuerdan que el método aquel pide prácticamente un ID prácticamente para saber qué es lo que va a eliminar. Entonces ese ID va siempre dentro de lo que sería el parámetro que vamos a brindar ahorita, estado. Listo, entonces ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer, igual return. Si se fijan, estos métodos son más sencillos, pues o sea, lo difícil era lo anterior. Estado dal punto, y ahora lo que quiero es eliminar. Para ello, si se fijan, cuando abrimos ahí me dice que lo que necesito es enviar algo de tipo estado. Entonces eso es lo que siempre vamos a hacer. Vamos a enviarle el p estado, que es lo que hemos recibido del método principal de cabecera. Muy bien, vemos ahí ahorita ya lo que serían los tres métodos. Vamos con el siguiente. El siguiente sería el método que lo que hace es obtener todos los datos, ¿verdad? Y poderlos llevar a un formulario, una lista, por decir algo. Entonces public static, en este caso ya no es int, tiene que coincidir con los métodos que tenemos ahí adentro. Aquí el método me devuelve una lista, entonces este tiene que recibir también una lista. Entonces, ¿la lista de qué tipo es? Bueno, la lista es de tipo, no sé si se recuerdan, pero es de tipo estado. ¿Sí? Listo, entonces, ahora, ¿cómo se va a llamar? Bueno, aquí le pusimos obtener todos. Entonces le podemos poner también obtener todos. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llaves. Las colocamos en posición adecuada. Y muy bien. Este va a pedir parámetros. No, porque el método de adentro, el de la DAL, no nos pide ningún parámetro. Entonces no vamos a poner ningún parámetro. Solo lo que vamos a hacer es que le vamos a decir return
estado dal punto obtener todos, y como él nos retorna ya una lista de estados, entonces automáticamente es la que nos va a retornar también este método cuando sea invocado desde las vistas o el formulario. Muy bien, voy a bajar un poquito acá para ver mejor, y ya prácticamente solo nos falta un método, public static, que va a devolver este. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que ya conocer los métodos que anteriormente construimos en Nadal. El otro método, que se llama buscar por ID, ese lo que nos devuelve es una entidad de tipo estado. Veamos, lo vamos a verificar. Aquí lo tenemos, y si se fijan acá dice que es de tipo estado lo que nos va a devolver. Entonces es lo mismo que tenemos que poner al otro lado, ¿sí? Aquí dice que nos pide un ID, entonces es igual, lo mismo tenemos que hacer allá del otro lado. Vamos entonces, y ponemos entonces el método, se llama para que coincida buscar por ID, recuerden, ¿sí? Entonces le ponemos buscar, perdón, va a retornar un estado, se va a llamar buscar por ID, paréntesis abiertos y cerrados y llaves abiertas y cerradas. Bajamos, y como ya nos va a pedir un entero, y si se fijan era un entero de tipo byte, ¿sí? Corroboramos, ¿sí? Aquí dice byte, entonces es lo mismo que tengo que hacer acá, tiene que coincidir cada método con el siguiente. Entonces acá le vamos a poner de tipo byte, se va a llamar PID, y eso lo va a pedir este método porque se lo va a necesitar pasar al siguiente. Entonces acá siempre sería un return estado. Es importante, si logran identificar, aquí están estado, que es la entidad, estado BL, que es la lógica de negocio, y estado DAL, que es la de acceso a datos. Entonces el orden, voy a aprovechar para explicar. El orden es que primero vamos a crear las entidades, luego los DAL y luego los BL. No podemos crear los BL antes porque los BL mandan a llamar a los métodos que están en la DAL, y si esos no están creados todavía, entonces nos va a dar un error a la hora de compilar el código de C#, ¿verdad? No va a funcionar para nada. Entonces vamos a venir acá, punto, le vamos a dar donde dice buscar por ID, y en buscar por ID le vamos a colocar entonces lo que acabamos de pedir en el paréntesis de acá arriba, ¿verdad? Que se llamaría PID. Y listo, hemos terminado. Ya, básicamente esto sería lo grueso de la programa. Ya después de eso nos vamos a quedar para la última parte, que sería la creación de los formularios, en donde a partir de los formularios vamos a invocar a los métodos de la DL, y los métodos de la DL a su vez van a mandar a llamar a la DAL. La idea es que los formularios ni siquiera saben qué tipo de servidor es, no saben si es SQL Server, Oracle, MySQL o MariaDB, y tampoco saben ni a dónde están mandando a guardar, en cómo se llaman las tablas, ni nada, ni de dónde vienen los datos. Prácticamente hay un aislamiento, y eso nos ayuda mucho en la seguridad. Igual, aprovechando para que ya estamos prácticamente cerrando, aquí podríamos agregar otro proyecto que sea UI, que sería interfaz de usuario de la web, para que nosotros podamos tener prácticamente alguna escalabilidad del proyecto, y ya no tendríamos que programar nada de la DAL ni BL, ya ese mismo código nos sirve para todo. Espero que haya quedado claro, es un gusto siempre poder ayudar, y ahí estamos, nos vemos a la próxima.